Buenos días a todos, y yo quiero saludar en especial a miembros de nuestra congregación que no son de esta ciudad, que no se congregan con nosotros aquí, pero que son miembros de nuestra congregación desde hace ya un tiempito, de la ciudad de Chávez, de Buenos Aires. Entonces, un aplauso para Débora y para Alejandro, miembros fieles de nuestra congregación. Ellos han pasado por un año muy difícil y un buen día dijeron, bueno, estamos escuchando los mensajes y qué lindo que es pertenecer. Y yo dije, de hecho, que ustedes pertenecen a nuestra congregación. Y también saludar a Benjamín de La Rioja, porque él también de alguna manera forma parte de nuestra congregación. Lo conocimos con Betty Leiva y con Omar en Córdoba. Siente y tuvimos oportunidad de charlar. Él no solamente recibió a Cristo, se fue con... Ahí está haciendo el ruido. Se fue con un caudal precioso del sanatorio, y era un chico que no quería saber nada de Dios. Pero en un determinado momento, yo bendiciendo y orando por nuestro hermano, me di vuelta, porque él estaba en la cama de al lado, y le digo, ¿vos querés que llore por vos? Sí, me dijo. Entonces, bueno, ahí oramos, lo ungimos. Él tiene un problema, no camina, y estaba por solucionar un poco más su salud, y tuvimos contacto con él. Así que todo nuestro aprecio para estos hermanos que son de otro lugar, pero que forman parte, por la gracia de Dios, de nuestra congregación. Bien, hoy tenemos una presentación. Vamos a presentar a Juanita. Juanita es una bebé de 1 mes y 8 días. ¿Qué les parece? Hace mucho tiempo que no teníamos. Ya los voy a hacer pasar. Tranquilitos ahí, ya los voy a hacer pasar. Dicen que los niños, hay un refrán, un dicho popular, que los niños cuando nacen traen un pan debajo del brazo. ¿Cuántos han escuchado eso? Los más viejitos. Yo estoy un poquito más viejita, pero me identifico con la canción que dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Ustedes preguntarán si es por lo de joven o por lo que se fatigan y se cansan. Yo les voy a aclarar a todos los malintencionados que no son de acá, que es por lo de joven que me identifico. Bien, entonces, es un dicho vulgar, pero yo creo que trae una gran verdad. Una gran verdad. Los niños traen, porque como vienen de parte de Dios, traen cosas hermosas para compartirlos con la familia biológica y con la familia de Dios. Juanita también trae un bagaje de cosas hermosas de parte de Dios. Y también nos trae en ese bagaje la palabra de Dios. Hace un tiempo pregunté a esta congregación si les gustaba la corrección. Y vi algunas caras que se endurecieron. Me miraron con un poco así como de desconfianza. Y yo digo, no, ¿saben lo que pasa? Es que tengo un mensaje de parte de Dios. El Señor quiere bendecir a aquellos que se agradan y reciben la corrección. De modo que hice pasar a aquellos que levantaban la mano porque me decían que les agradaba la corrección. El mensaje de hoy tiene que ver nuevamente con la corrección. Dios tiene un alto concepto de la corrección y lo utiliza para diferenciar al malo y al impío. Lo que vamos a ver es palabra de Dios. Busque en Salmo 50. Como dice el pastor Alducín, si no trajo su Biblia, siéntese al lado de un cristiano.
ellos no les gustó. Salmo 50, verso 16 y 17. Te reprendo. Dice el verso 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto con tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Dios toma el concepto de la corrección para catalogar al malo. Busquemos en el libro siguiente, en Proverbios, aflójese. Haga, con tanta gana. Vamos, haga. Ahí se aflojó. Tome en Proverbios capítulo 5. ¿Está contento de estar acá? ¿Quiénes están contentos? Ah, sí me gusta. ¿Están contentos que esté hablando yo? Ay, mi vida. Yo sé que ellos, de los tales. Proverbios capítulo 5, verso 23, dice: Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. La palabra habla mucho de la corrección. Y a medida que nosotros vamos adelantándonos, escudriñando las Escrituras, vamos a notar algo muy particular con respecto de la corrección. La corrección advierte que la falta de corrección trae la muerte, como acabamos de ver recién. Veamos en el mismo capítulo 5, el verso 10. Perdón, no es el 5, es el 15. 10 versículos más adelante. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Es decir, que Dios en su palabra califica, identifica al que no recibe la corrección y le advierte de que la muerte llega, y estamos entendiendo que es la muerte temprana, la muerte que no se espera en un estadio temprano de la vida al que no acepta la corrección. La corrección también señala al malo y al impío como soberbio. Miren, busquen en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17, el verso 23. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. La misma palabra señala de que el que no recibe corrección es el soberbio. ¿Y cómo lo dice? Como aquel que endurece su cerviz. La cerviz es la parte de atrás, lo que sería la nuca, ¿no? Y la persona que es soberbia siempre tiene dura esa parte del cuerpo, porque no agacha la cabeza, porque no se humilla y porque tiene esa actitud. Fíjense qué notable, qué notable. ¿Por qué será que no nos gusta la corrección? ¿Por ser malos? ¿Por ser impíos? ¿Por ser soberbios? ¿Por ser necios? ¿Por ser poco inteligentes? Pero al que recibe la corrección, Proverbios capítulo 9,
Vieron que los proverbios son hermosos, cómo nos llevan a todos los aspectos de la vida. Proverbios 9, allí hay una serie de indicaciones muy buenas. El 9 dice, da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Más adelante, antes de este verso 9, dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Y entonces después dice que el sabio aumenta su haber porque recibe la corrección. Ahí hay indicación para el que corrige y para el que es corregido. Y usted seguramente que ha pasado por la experiencia de querer corregir a alguien que no recibe la corrección y seguramente se acarrea a usted una maldición, porque la persona no sabe recibir la corrección. Por eso dice la palabra, no corrijas al escarnecedor, al que le gusta herir, al que está acostumbrado, al que encuentra una satisfacción en herir a otros. Dice directamente, no le corrijas. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero al que recibe la corrección se le llama sabio. Qué notable cuando la palabra dice, corrige al sabio y te amará. Uno dice, bueno, pero si es sabio, ¿para qué le voy a corregir? Los sabios aparentemente no necesitarían corrección. Error. Todos necesitamos corrección. Lo que pasa es que el que es sabio va a recibir la corrección, va a aumentar su saber, va a bendecir al que lo corrige y esa es ganancia. La corrección es como las perlas de Mateo 7. Vayamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 7, vamos a encontrar un versículo muy, muy conocido. Mateo capítulo 7, verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué? Porque la corrección, la verdadera corrección, proviene de Dios, es santa. La corrección es santa. Y acá volvemos a preguntarnos de nuevo, ¿y si es santa y produce tanto bien? ¿Por qué nos enoja cuando alguien nos corrige? ¿Por qué nos enoja? Hay un estadio en la vida que comienza muy temprano en la niñez. Yo no sabría precisarlo en qué momento, pero hay algún momento en la niñez que nos incomoda mucho la corrección. Hay algo que pasa en algún momento de la vida, ¿no? Ojalá pudiéramos saberlo. Lo cierto es que hay que tener cuidado a quién se corrige. Hay que tener cuidado. Porque el impío, el soberbio, el necio, cuando recibe la corrección, dice la palabra, te maldice. Incluso se vuelve en contra. Qué notable, ¿no? Pero vamos a ver cómo debe ser la corrección. Y aquí la palabra se explaya bastante. Busquemos ahí en el libro de Proverbios, capítulo 16, el verso 6. Vamos a llegar a la respuesta de la pregunta que nos hemos planteado.
Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Reservemos en la memoria estas dos palabras: misericordia y verdad. Vayamos al Salmo 98. Nos vamos para atrás en el libro de Salmos. El Salmo 98, creo que es el verso 3, sí, dice la palabra de Dios. Este es un salmo de alabanza por la justicia de Dios, del accionar de Dios. Dice, se ha acordado Jehová de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Hemos visto que la corrección proviene de Dios, es santa. Y hemos visto que a pesar de eso no la recibimos, algunos. Acabamos de ver que la misericordia y la verdad corrigen al pecado. Es decir, que la misericordia y la verdad que provienen de Dios están insertas, forman parte de la naturaleza de la corrección. Podemos preguntarnos de nuevo, ¿por qué no nos gusta la corrección? Vamos a ver. Vamos a ir al libro, a la carta de Pablo a los Efesios. Vamos al capítulo 6. Allí vamos a encontrar una serie de normativas para la familia, de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, incluso de los siervos, porque en ese entonces formaban parte de la familia. Y encontramos una serie de advertencias. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahora los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay algo notable en estos pasajes. 2 veces se menciona a los padres. En el verso 1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Y en el verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En el español, en el castellano, son equivalentes, padres y padres, pero en el griego no. En el verso 1, cuando dice a vuestros padres, se refiere tanto al padre como a la madre. Es una palabra, ojalá yo pudiera leer griego, pero me fui al texto griego y vi la construcción de la palabra, y es una palabra para mí impronunciable, aunque capaz que con tanta alfa, beta, gamma, podemos llegar a manejar el griego. Aparte. Allí la palabra en el verso 1 en griego es una palabra, pero en el verso 4 es otra palabra. En el verso 4, tiene texto en griego, búsquelo, porque es de mucha inspiración. Dice páteres, y se refiere al padre en masculino. Acá hay una gran enseñanza. Primero, la palabra de Dios habla de la paternidad masculina en un concepto muy preciso que no vamos a entrar hoy porque sería andar mucho. Pero se hace la distinción. Y cuando la palabra distingue, debemos prestar atención. En el verso 4, el término padres está referido a los padres varones. A los padres. Y la advertencia es muy notable. Dice, y vosotros
padres varones, vamos a decir nosotros, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere significar? Que cuando los padres varones corrijan a sus hijos, no deben herirlos, sino que deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Del Señor. Quiere decir que la amonestación y la disciplina que los padres varones deben usar debe ser de acuerdo con la disciplina y la amonestación del Señor. Cuando usted vuelva a meditar sobre esto, subraye del Señor. Porque todos los padres, varones y mujeres, estamos movidos en disciplinar, en educar a nuestros hijos de acuerdo a cómo nos han educado y disciplinado a nosotros. Y quiero decirles que es un error. Es muy raro, ojalá no fuera tan raro, que nosotros mismos hayamos sido educados de acuerdo con la disciplina y la amonestación del Señor. Nosotros tenemos hoy, aquí, ahora, en este año, en este tiempo, la tremenda responsabilidad de educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, según el parecer del Señor, no según nuestra tradición, no según lo que hicieron con nosotros, no según el linaje. Hace muchos años, debí corregir a alguien, estábamos en un estudio bíblico, y una buena persona, un hombre muy trabajador, me decía, bueno, pero conmigo mis padres no hicieron así. Yo no voy a hacer sino lo que hicieron conmigo. Él había tenido que salir a trabajar, yo no recuerdo si a los 11 años, más o menos por ahí. Y había sufrido mucho. Y él pensaba implementar en sus hijos la misma educación que había sufrido en su casa, en su familia y en su origen. Comenzamos una larga charla. Pero él estaba muy centrado en que iba a hacer lo que hicieron con él. Resulta difícil zafar, salir, separarnos de nuestras vivencias de los primeros 5 años de nuestra vida. De esas cosas que aprendimos sin que fueran directamente enseñadas, pero que impresionaron nuestro inconsciente, nuestra memoria implícita. Aquellas cosas que no les dijimos directamente a los niñitos que hicieran, pero se los dijimos a través de nuestras actitudes. E incluso los segundos significados de nuestras palabras. Porque a veces utilizamos palabras, yo lo he visto. Hoy nos acordábamos cuando me pusieron el micrófono, los chicos me pusieron el micrófono, que una vez me habían puesto el micrófono, estaba abierto, yo venía de ahí de la zona del baño, y una mamá, que no recuerdo quién era, lo estaba sacudiendo al niño, y no sé qué le decía. Entonces yo la reté, y salió al aire, todo por acá. Me escucharon del resto. Entonces cada vez que me ponen el micrófono le digo, ¿está cerrado? Porque a lo mejor el niño se porta mal y usted le dice, ¡ay, bonito! ¿Qué le está diciendo? Dice bonito, pero el segundo sentido te quisiera aniquilar. Los niños captan ese segundo sentido. Créamelo. Y actualmente los niños captan mucho más esos segundos sentidos de nuestras palabras y de nuestras actitudes. Y conformamos su memoria implícita,
De modo que cuando es más grande, cuando tiene la posibilidad de criar una familia, de formar una familia, hace uso de todo eso que él aprendió de manera inadvertida. Dice la palabra, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que ahondar en esto. ¿Cuál es la disciplina? ¿Y cuál es la amonestación? Fíjense que la palabra nos dice, críelo en algodones. Nunca le diga que no a un niño porque va a herir su susceptibilidad. No, habla de amonestación y habla de disciplina. La disciplina es una serie de reglas, de normativas, de las cuales no se debe apartar la persona que quiere llegar a un fin determinado. Entonces, la disciplina tiene que ser algo rígido. No es una cosa blandengue que se puede hacer lo que se quiere. Y la amonestación, por lo menos sabemos lo que eran las amonestaciones en el secundario. ¿A alguien le pusieron amonestación en el secundario? A todos santos. Bueno, ahí no. Pastor no está en santo. Allá hay otra, acá hay otra, allá hay más. Todos los demás, no allá. A mí me pusieron un montón de veces. Y me decían, por picuda le vamos a poner. Usted es defensora de pobres y menores, venga para acá, vaya a la dirección. Amonestación del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿por qué no nos gusta la amonestación, la corrección? ¿Por qué nos incomoda cuando alguien nos dice, sí, pero lo que has hecho está mal? Y es una cosa que no nos cierra, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, no, lo que pasa es que la pastora Adela no me quiere. Parece que me tiene entre ojos. Me parece que no le gusta cómo me visto. Creo que tiene otros preferidos o preferidas. Me parece que es mala y chinchuda. Parece que es chinchuda, mío. Entonces empezamos a buscar posibles fundamentos de la corrección. De la corrección. Qué complejo que es el asunto. Vamos a busquemos Salmos. El Salmos 9, el 98, no, lo leímos. El 98.3 lo leímos. Lo cierto es que la corrección debe ser de acuerdo a lo que el Señor dice y de acuerdo con su palabra, vemos que es con misericordia y con verdad. Dice la palabra que Dios es misericordioso. ¿Quiénes recuerdan textos que hablen de la misericordia de Dios? ¿Qué pasa? Estamos en la primera Bautista, ¿no? No me equivoqué esta mañana. Versículos que hablen de la misericordia. Dice que la misericordia de Dios cada día. Y el Señor dice, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. ¿Se acuerdan? ¿No? Palabras de misericordia. ¿Se acaba en algún momento la misericordia de Dios? No. Para siempre su misericordia. Así es, así es. La misericordia de Dios no se esfuma, no se va. La misericordia de Dios permanece para siempre. La misericordia de Dios permanece para siempre. Y de eso se trata en la corrección, porque Dios utiliza la misericordia y la verdad, dice el Proverbio 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. Dios es misericordioso. ¿Y quién es verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Jesús es la verdad. La verdad es una persona. ¿Podemos recordar cómo corregía Jesús? Venid todos a mí, buenitos, ovejitas amadas, vengan a mi lado. Se portan mal, no importa, bonita, tienen la culpa su papá y su mamá y la maestra que es mala. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que dice El Jesús que nunca conocí, de Philip Yancey. Por acá hay una amante del escritor. Allá está. Él dice, me presentaron un Jesús que yo nunca conocí. El Jesús de las estampitas, el Jesús de las tarjetas navideñas. Apartaos de mí, hacedores de mal. Sepulcros blanqueados. Generación, ¡ay! Dura esa palabra. Pero es con misericordia y con verdad. No es la verdad que a nosotros se nos antoja, sino la verdad que es Jesucristo. De modo que podemos ir entendiendo que la corrección tiene que develar, tiene que mostrar a Jesucristo. No a papá y a mamá. No al tío que nos crió porque no tenía más remedio. No al padrastro que me tocó porque... No al maestro que me tiene entre ojo y ojo porque no soy tan rápido. No, la corrección debe mostrar a Jesucristo. Porque la corrección tiene que ser con misericordia y con verdad. ¡Qué magnífico equilibrio! Tremendo el equilibrio, con misericordia y con verdad. Allí encontramos el equilibrio al cual nosotros debemos acceder, en el lugar de autoridad donde Dios nos haya colocado. Y créame, que a todos aquí nos colocó en un nivel de autoridad. Absolutamente estoy convencida de que es así. Cada uno de nosotros, seamos padres, seamos tíos, seamos docentes, seamos los que fuéramos, debemos encontrar ese equilibrio de misericordia y de verdad. De tal manera que cuando nosotros corrijamos, van a ver a Dios Padre misericordioso, sin dejar para nada nunca jamás la misericordia, pero también la verdad, reflejada en Jesucristo. Qué hermoso cuando, a pesar de lo duro que puede ser la corrección, porque la corrección apunta al interior de la persona, no a la superficie. La corrección va dirigida no a un parecer, sino a lo profundo, porque lo que debe cambiar no es solamente la conducta, sino el ser interior. La corrección nos hace hijos. Miren esto. Vayamos a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Esto es determinante. Verso 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿A cuántos se les ocurre corregir al niño del vecino de enfrente? ¿A nadie? ¿Al del costado? Miren que el chico del costado se porta re mal. Tira cosas por la tapia, tira piedras. Cuando sale, le tira piedras a mi perro, me ensucia la vereda. ¿Por qué no corrigen al hijo del vecino? Porque es el hijo del vecino. Del hijo del vecino se tiene que ocupar el vecino.
porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Dios mismo dice, yo soy como ustedes, soy padre. Y entre ustedes padres y yo, dice Dios, hay algo que nos une. Castigamos al hijo que amamos. Yo digo, Dios, ¿cómo se arriesga? Otra vez comentábamos en el grupo de intercesión con todas las cosas terribles que están pasando. Yo les confesaba ahí en el grupo de intercesión y les decía, ustedes no saben, los otros días le dije al Señor, Señor, mira, la verdad, yo me pongo en tu lugar, después me di cuenta de lo que estaba diciendo. ¿Cómo me voy a poner yo en el lugar de Dios? Pero quería decirle, mira, todo es un desastre tan grande que si yo me pongo en tu lugar no sé lo que hago. Dios se pone en nuestro lugar y nos toma como ejemplo. ¡Qué riesgo tan grande! Y Él dice, mira, así como vos amás a tu hijo, yo te amo a vos. Hay cosas que nos unen, somos padres y amamos a nuestro hijo y así le corregimos. Ahí viene la profunda enseñanza. Y así, Dios supone, sobreentiende que vos disciplinás, corregís a tu hijo como lo hace Dios. Qué riesgo, por favor. Díganme que no. Pero hay una gran enseñanza. Esta es la forma que tiene Dios de enseñarnos, ¿no? Es como si nos llevara al límite del precipicio y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Como para que nos demos vuelta al límite del precipicio y digamos, yo sé que me vas a sostener. Yo sé que me vas a sacar del borde del precipicio. Y ahí hay otra enseñanza terrible que yo sé que está calando profundo en el alma de alguien que no puedo saber quién es. El límite del precipicio, créeme, el Señor te va a sacar. Recibir. Proverbios 3:12. Como el Padre ama a sus hijos, así ama a Dios y corrige Dios. Y de nuevo, Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de Jesucristo nosotros fuimos insertados, algunos hace muchos años, en la familia de Dios. Nosotros formamos parte de la familia de Dios. Dios tiene consideración de su familia. Esta familia enorme, de tantos siglos, de tantos lugares, de toda lengua y nación, dice la palabra, de toda lengua y nación. Imagínense lo que va a ser estar alabando en el cielo a nuestro Dios, a nuestro Padre, en toda lengua, de todo origen, porque Él nos hizo familia, y toda familia tiene un padre. Toda familia tiene un padre. Qué maravilloso es esto. Y en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Muy bien. No, perdón. Me fui del capítulo. El 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo pues reprendo y castigo a todos los que amo. Un sello distintivo de que somos hijos de Dios es su reprensión y es su castigo. Porque la misma palabra dice, yo hiero y también sano. Por eso David decía, Señor, líbrame de mis enemigos que quieren mi mal. Yo quiero estar bajo tu mano de reprensión.
Porque tu mano castiga y hiere, en cambio el enemigo no, era re vivo. La experiencia de David es inconmensurable. Señor, reconozco y me arrepiento, pero no me dejes en manos de mis enemigos. Yo quiero vivir bajo tu castigo y bajo tu reprensión. ¡Cuánta sabiduría! ¡Cuánta sabiduría! Ojalá nosotros como padres pudiéramos imprimir en nuestros hijos el deseo de la corrección. Ojalá nosotros pudiéramos seguir estos preceptos y estas normas para corregir a nuestros hijos. Con una palabra, como dice la misma palabra, sazonada. No un halago. Debemos halagar a nuestros hijos, pero no durante la corrección. La palabra que signifique la verdad, la palabra que signifique a Jesucristo. La palabra que lo refleje a Él. Y no vamos a errar. Desechemos la educación que hemos recibido. Yo sé que es tremendo lo que estoy diciendo. Porque muchos estamos apegados a la educación que recibimos de nuestros padres. Porque nuestros padres tenían virtudes. Eran generosos, eran trabajadores. Ellos amaban a su familia. Solamente acepten la educación que signifique misericordia y verdad. Únicamente usemos la misericordia y la verdad. Porque en este sanísimo equilibrio vamos a poder criar generaciones que teman al Señor, generaciones que le amen y estén dispuestos a ofrecer su vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia de la vida, por terrible que sea, y se avisora tiempos difíciles. Pero ellos van a estar preparados, porque han gustado de la misericordia de Dios y han gustado de la presencia de Jesucristo en sus vidas, en la vida de sus padres, a través de la verdad. Ojalá que así sea. Ojalá que podamos llevarlo a cabo. Ojalá que esta palabra no caiga en saco roto. Ojalá que revisemos la educación de nuestros hijos, la formación de nuestros hijos. En estos días, hace ya unos cuantos meses, prácticamente mi labor es sanidad interior. Y entonces estoy tratando con gente, constantemente. Y hay personas que forman parte de nuestra congregación y otras que no, son de otras congregaciones, pero ellos vienen a pedir ayuda. Y como trabajamos para el reino, lo hacemos de igual manera y con igual dedicación que si fuera para los miembros de esta congregación. Y créanme que hay un común denominador, que es la ira y la violencia. Y a poco que podemos escarbar, nos damos cuenta por qué la ira. La ira viene de percibir la injusticia. Cuando somos víctimas de la injusticia, y sobre todo en los primeros estadios de nuestra vida, se forma en nosotros, damos lugar a un espíritu de ira. Y a poco que empezamos el tratamiento del Señor, el tratamiento de Jesús, empiezo a decirles, ¿te diste cuenta de esto? Sí, para que abandonen la ira y puedan llegar a los pies de Jesús para recibir la justicia verdadera, la justicia que viene de Él. Entonces, cuando Efesios dice, padres, no motiven a sus hijos a la ira, tiene mucha razón. Nosotros vamos descubriendo año tras año, periodo tras periodo, la verdad de la palabra, pero es muy importante. Y de la única manera, vuelvo a repetir, que podamos ser buenos padres es cuando implementamos la misericordia y la verdad. Que así sea.